Hola, bienvenidos a los cursos de Semana Santa. Ahora vamos a empezar con el primer tema de lo que es estructura de la lengua, que viene dentro de su guía en el Exani. Vamos a ver el primer tema, que es el verbo. El verbo pues tiene diferentes modalidades, tiene diferentes formas, tiene modos y tiempos en los que se utiliza, entonces es lo que vamos a ir abordando durante este tema. Primero vamos a ver lo que es la perífrasis del verbo. Esto quiere decir que un verbo va a acompañar a otro verbo. Como sabemos, los verbos son acciones que realizamos y en muchas ocasiones en los enunciados que utilizamos necesitamos de un acompañamiento de la acción que vamos a realizar. Y esto se compone de un verbo que siempre debe estar en infinitivo, es decir, con terminación en ar, er o ir. Y un verbo que esté conjugado en alguno de los tiempos verbales. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos tiene que comer. Aquí tenemos dos verbos, el verbo tiene, que está conjugado, y el verbo comer, que se encuentra en el infinitivo. También tenemos el ejemplo de empezó a estudiar. El verbo empezó es el que está conjugado y el verbo estudiar se encuentra en su forma en infinitivo. También el verbo tiene diferentes formas verbales. La primera forma es la forma simple, es decir, que solo se necesita un verbo cuando se esté realizando alguna acción o algún enunciado. Y aquí tenemos el ejemplo del verbo amar, está conjugado en amó o ama. Y también tenemos la forma compuesta. Aquí principalmente el verbo necesita de algún artículo o algún nexo que le pueda dar una mejor definición o aclaración según el contexto en el que se utiliza. Aquí tenemos el ejemplo, he amado. Como ahorita mencionábamos, también tenemos los tiempos verbales. Aquí es la forma en la que se conjuga el verbo según el tiempo en el que se esté hablando. Tenemos el tiempo presente, que pues nos va a mencionar acciones que se están suscitando o están sucediendo en este momento. Y tenemos el ejemplo de yo corro, él corre, él come, por ejemplo. También tenemos el pretérito, que este es realmente el tiempo pasado, nos va a demostrar acciones pasadas que ya sucedieron anteriormente. Y tenemos el ejemplo, que es yo salí ayer o yo comí ayer, yo corrí en el patio, y son acciones que pasaron anteriormente. También tenemos lo que es el futuro, que son acciones que están por suceder, que no sabemos todavía si se van a realizar, pero podemos llegarlas a mencionar. Y tenemos el ejemplo, él comerá, él estudiará, él correrá, etc. También tenemos lo que son los modos verbales. Los modos verbales nos van a ir dando ejemplo de las diferentes formas en las que se puede presentar un verbo. Aquí tenemos el indicativo, que este principalmente nos va a dar acciones reales o afirmaciones de lo que se está sucediendo en el momento. Tenemos, por ejemplo, Pedro estudia todas las noches. Este verbo está en indicativo, ¿por qué? Porque nos está hablando de algo real, que ya sabemos que sí está sucediendo y nos está afirmando una acción. En cambio tenemos el modo subjuntivo, que el modo subjuntivo nos va a expresar una posibilidad, es decir, algo que o podrá suceder o esperábamos que sucediera. No estamos seguros ni podemos afirmar que así va a ser. Y tenemos el ejemplo, todos esperaban que hiciera lo correcto. Aquí es algo que no sabemos si sí sucedió o que vaya a suceder. Y también tenemos lo que es el modo imperativo, que el modo imperativo nos va a expresar principalmente órdenes o amenazas. Y por lo regular, estos siempre van acompañados de los verbos de exclamación, porque esto es una orden, es un grito o es una amenaza que se está haciendo hacia alguna persona. Y tenemos aquí el ejemplo de haz tu tarea. Aquí estamos haciendo ver que una persona está exigiendo que realice una acción a otra persona. Y también tenemos lo que es la distinción en función del verbo. Aquí vamos a hablar principalmente de dos formas en las que se puede presentar el verbo. Tenemos los transitivos, que estos van acompañados siempre de un complemento en la oración. Es decir, que un verbo no se entiende o una acción no se entiende si el enunciado no es un poco más largo o da la explicación de la acción que se está realizando. Es decir, aquí tenemos el ejemplo, he conseguido 2 boletos para el cine. El verbo es conseguido, pero si no lo acompañamos
del resto del enunciado, que es 2 boletos para el cine, ese verbo no tendría realmente significado o no podríamos definir a qué se está refiriendo. En cambio, tenemos los intransitivos, que estos no necesitan ser acompañados de un enunciado más completo. Y aquí tenemos el ejemplo de Marisol canta, ella come, y este tipo de oraciones pues son más cortas, ya que es una acción que no necesita ser acompañada por algún enunciado que venga a explicarnos la acción. Este es el tema que abordamos dentro de la primera sesión, que es el verbo.